Los saludo en la paz y en la bendición de nuestro Dios. Como cada viernes estamos juntos para compartir una enseñanza de las Sagradas Escrituras, una enseñanza de la Palabra de Dios. Estamos desarrollando el tema de la gracia de Dios, y hemos dicho que la gracia de Dios es como el eje de una rueda. Hemos tomado ese modelo para que se entienda, ese modelo para graficar esto. Hemos dicho, vamos a hablar de una rueda con rayos. ¿Vieron como las ruedas de los carros antiguos, de los sulkis en el campo? Esas ruedas que eran grandes. Me gusta esa porque eran grandes y tenían un eje ahí en el medio, lógico, en el centro, y rayos de madera, y un aro exterior que unía todos los rayos, Ese es el modelo que yo estoy tomando para dar esta enseñanza, ese tipo de rueda. Y estamos diciendo que el eje de esa rueda es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y cada uno de los rayos son la fe, el amor, la esperanza, el perdón, la salvación, la redención, la vida eterna, la nueva vida en Cristo, el nuevo nacimiento, la justificación, etc. Todo eso son los rayos y exteriormente el aro que une todos esos rayos es la instrucción de Dios para que la vida del creyente dé en el blanco. ¿Cuál es la instrucción de Dios? La Torá. La Torá, que traducido significa la instrucción de Dios para que la vida dé en el blanco. Entonces, en ese modelo de analizar cada uno de los rayos de esa rueda, estamos hablando de uno de ellos y es el perdón. El perdón es uno de esos rayos. Y hemos venido hablando del perdón de nuestro Señor Jesucristo, dijimos por sustitución, el perdón por intercesión. Bueno, y hoy nos toca comenzar por lo menos, vamos a ver si lo podemos terminar, pero si no, por lo menos lo vamos a comenzar, el tema del perdón como parte de las buenas obras. Hemos hablado del perdón por sustitución de nuestro Señor Jesucristo, el perdón por intercesión de nuestro Señor Jesucristo, y hoy vamos a comenzar a hablar del perdón como parte de las buenas obras. No el perdón como buenas obras, sino el perdón como parte de las buenas obras. ¿Por qué decimos el perdón como parte de las buenas obras? Lo voy a afirmar de otra manera. Vamos a hablar del perdón como la principal buena obra del creyente. La primera y principal buena obra del creyente. No como una más de las buenas obras, sino como la principal buena obra que debe realizar un creyente. ¿De dónde saco que el creyente debe realizar buenas obras? Bueno, hoy les voy a dar textos para que tengan unos cuantos. Yo sé que Adrián está ahí tomando nota. No hace falta por ahí meterlas inmediatamente. Es importante que tengan, Adrián, que tengas la cantidad de textos que voy a dar. Voy a dar muchos textos de las Sagradas Escrituras que hablan de las buenas obras. Entonces presten atención a los textos que dice buenas obras. Y reitero para que quede clarísimo. La principal buena obra a que está llamado a realizar un creyente, un miembro del cuerpo de Cristo, un redimido por la sangre derramada de Cristo en la cruz, la principal es el perdón. Entonces, el título dijimos, el perdón como parte de las buenas obras. Vamos a empezar, por ejemplo, con Efesios 2, del 8 al 10. Efesios 2, del 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, ¿qué cosa? Ahí tienen las dos palabras, para buenas obras, para buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Mm? Entonces, acá en este texto de Efesios tenemos algunas cosas muy interesantes, muy interesantes. Esto es son dos textos, es un pequeño pasaje bíblico que sería bueno tenerlo impreso, escrito y pegado con imancito en la heladera para leerlo, si es posible, todos los días. Porque estos dos textos tienen el resumen, estos tres textos, 3, 8, 9 y 10 de Efesios 2, tienen el resumen del Evangelio en el que hemos creído. Este es el resumen del Evangelio en el que nosotros hemos creído. Por eso es importante que ustedes lo puedan memorizar, que lo puedan transcribir, que lo puedan releer todas las veces que tengan oportunidad, porque es el resumen del Evangelio en el que hemos creído. Yo lo dividí en dos partes. El origen, que es los versículos 8 y 9, y el destino, que es el versículo 10. Vamos a ver el origen, versículos 8 y 9. Dice, por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Segundo, somos salvos por medio de la fe. Tercero, recibimos la salvación sin obras para que la hayamos merecido. Eso es el origen. Y el propósito. El propósito está en el versículo 10. Hemos nacido de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras dispuestas por Dios de antemano. Para buenas obras dispuestas por Dios de antemano. De la lectura no queda ninguna duda de que el propósito de Dios, al habernos dado el don de su salvación, es que vivamos el resto de nuestra vida haciendo las buenas obras que Él ha determinado. Yo diría que Él ha predeterminado. Y también no solamente las ha predeterminado, sino que las ha expresado en las instrucciones de vida que nos dio a través de las Sagradas Escrituras. Esto significa simplemente que la salvación se recibe de Dios por gracia y se devuelve a Dios en buenas obras. Entonces, una frase para Adrián. Cuando la estaba escribiendo, estaba pensando en él. La salvación se recibe de Dios por gracia y se devuelve a Dios en buenas obras. Se recibe de Dios por gracia y se devuelve a Dios en buenas obras. ¿De dónde sacó eso? Lo saco de Tito, capítulo 2, del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ahí tienen las buenas obras, renunciando a la impiedad y renunciando a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? Celoso de buenas obras. Dice, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Por esto hemos insistido vez tras vez, ustedes me han escuchado ser hasta reiterativo, he insistido hasta el cansancio en que ahora que somos parte de la familia de Dios, debemos proponernos ocuparnos en buenas obras. Ahora que somos parte de la familia de Dios, debemos proponernos a nosotros mismos ocuparnos de buenas obras. Lo dice Tito 3:8.
Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. En la mutua edificación semanal, ¿cuándo se da la mutua edificación semanal? La mutua edificación de los creyentes, en la reunión congregacional de los discípulos. Entonces, en la congregación semanal, en la reunión congregacional semanal de los discípulos, ahí se produce la mutua edificación y en ese momento todos los miembros del cuerpo de Cristo deben exhortarse a dos cosas: a amarse los unos a los otros y a hacer buenas obras. En esa mutua edificación, la exhortación, el estímulo, el aliento, el impulso de unos con los otros, debemos estimularnos mutuamente, exhortarnos mutuamente a dos cosas: al amor y a hacer buenas obras. A amarse los unos a los otros y a hacer buenas obras. Porque es necesario hacer la voluntad de Dios y de esa manera ser hallados juntos, el cuerpo de Cristo juntos, los hermanos juntos y en santidad, al considerar que la venida del Señor se acerca. Clarito está en Hebreos 10, 24 y 25, donde dice, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Pero es necesario que los discípulos se mantengan en una santidad activa. Tomen nota de este concepto, el concepto de santidad activa. Es necesario que los discípulos se mantengan en una santidad activa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no es suficiente con no hacer el mal, sino que es necesario hacer el bien. Es necesario tener un buen testimonio de los no creyentes, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre ellos. Porque aún ellos glorificarán a Dios al considerar, ¿qué cosa? Nuestras buenas obras. Aún los no creyentes glorificarán a Dios al considerar nuestras buenas obras. Primera Pedro 2, 11 y 12 dice esto que les acabo de decir. Dice, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los no creyentes, entre los que están fuera del pacto, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Al considerar vuestras buenas obras. Esta santidad activa, estamos hablando de una santidad no pasiva, no dejar de hacer lo malo. Dice, no, a ver, ¿qué es santidad? Apartarse del mal. Está incompleto. Esto no es santidad a Dios, no es santidad a Yahweh. Santidad a Yahweh es apartarse del mal para hacer su voluntad. Es apartarse del mal para hacer lo bueno. Es apartarse del pecado para seguir las instrucciones de Dios. Esta santidad activa fue expresada por nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que nosotros somos la luz del mundo. ¿Qué les parece? ¿Alguien se puede apartar del mal y no alumbrar a los demás? Entonces, es una santidad activa la que expresó Jesús cuando dice, ustedes son la luz del mundo, revelando que la manera de alumbrar como cristianos es a través de nuestras buenas obras. Eso está revelado clarito, que es necesario que sean vistas por la gente para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Véanlo, Mateo 5, 14 al 16. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder,
ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces esto que enunciamos antes y que definió y reveló claramente nuestro Señor Jesucristo es una santidad activa. Ahora, en cuanto a las buenas obras, principalmente los pastores debemos recibir como que están dirigidas a nosotros las instrucciones que le fueron dadas a Tito para su ministerio pastoral. Los pastores debemos recibir como dirigidas a nosotros esa palabra contenida en las Escrituras dirigidas a Tito, y esas palabras las tenemos que tomar como dirigidas a nosotros mismos para el desarrollo de nuestro ministerio pastoral. Tito 2, 7 y 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. A ver, lo repito. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Se lo repito, pastores queridos, consiervos míos, les repito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Cada pastor tiene el compromiso y la responsabilidad de presentarse a sí mismo en todo como ejemplo de buenas obras. En todo como ejemplo de buenas obras. Nuestra enseñanza como pastores, nuestra enseñanza debe ser concordante con lo que practicamos en nuestra vida. Debe ser concordante, debe estar de acuerdo, debe coincidir con lo que practicamos en nuestra vida. Esto es lo que significa mostrar integridad y seriedad en nuestra enseñanza. Mostrar integridad y seriedad en nuestra enseñanza quiere decir que lo que enseñamos coincida perfectamente con lo que vivimos, con lo que practicamos en nuestra vida. Además, debemos, dice lo que leímos recién el texto, debemos enseñar palabra sana e irreprochable. Palabra sana y irreprochable quiere decir ajustada total y perfectamente a las instrucciones de Dios dadas en las Escrituras. Esta es la manera bíblica de que los que se oponen al Evangelio no tengan nada malo que decir de nosotros. Dentro de esas buenas obras, llegamos al tema, esto ha sido introductorio del tema de hoy, que es, ¿se acuerdan? El perdón como parte de las buenas obras. Ahora van entendiendo a dónde voy. El perdón como parte de las buenas obras. Entonces hemos definido que hemos sido salvos para buenas obras. Ya les he dado unos cuantos textos referidos a las buenas obras. Ahora, de todas las buenas obras para las que hemos sido redimidos, la principal y la primera es el perdón, el perdonar. El perdonar es la principal. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que dentro de estas buenas obras, instruidas por Dios para que andemos en ellas, ¿vieron Efesios? Preparadas por Dios de antemano para que andemos en ellas. ¿Dónde están preparadas de antemano? En la Torá. Acá están las buenas obras, están escritas. Las buenas obras preparadas por Dios de antemano para que andemos en ellas, están escritas en su instrucción, en su Torá. Entonces, dentro de estas buenas obras instruidas por Dios para que andemos en ellas, una de las más importantes en relación con el tema que estamos estudiando, que es la gracia y el perdón, es perdonar. Es perdonar. De este modo estaremos dando de gracia lo más importante que hemos recibido de gracia. Lo más importante que vos y que yo hemos recibido de gracia, el perdón de Dios.
y perdonando estaremos dando de gracia lo más importante que hemos recibido. En Mateo 10:8, Jesús dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Cuáles son los elementos del perdón? Vamos a ver un poquito cuáles son los elementos del perdón. La acción de perdonar conlleva la existencia de las siguientes situaciones o hechos. Primero, la existencia de una ofensa, de un agravio o de un daño. El segundo elemento es conocimiento de la ofensa por el ofendido. El tercero es el afectado por la ofensa se siente ofendido. El cuarto es se modifica la actitud del ofendido hacia el ofensor. Ya no es la misma la actitud. No es la misma la actitud de Dios con Adán y Eva antes o después de la desobediencia. Conocimiento del ofensor de la afectación de las relaciones. El ofensor se da cuenta que ha cambiado la relación. Otra de las situaciones es que el ofensor asume su error, siente dolor, siente vergüenza, siente arrepentimiento. Otra situación deseable es que el ofensor, cuando siente dolor, vergüenza, arrepentimiento, haga teshuvá. Teshuvá es el proceso completo de retorno, es arrepentimiento, confesión, etc., el proceso completo. Y el ofendido es otra situación que se debe dar. El ofendido decide perdonar al ofensor y se lo comunica. Entonces el perdón es un acto de gracia. Si es un acto de gracia significa que no puede ser exigido. El perdón es un acto de gracia. Con lo cual estamos diciendo que si es un acto de gracia, y gracia significa favor no merecido, si gracia significa favor no merecido, el perdón es un acto de gracia, quiere decir que es un acto de favor. Es más, es un acto de favor no merecido. Eso es el perdón. Y eso es lo que nos ha dado Dios a nosotros. Nos ha dado un perdón por sustitución. Acuérdense, alguien pagó el precio. Jesucristo pagó el precio. Pero nosotros hemos sido perdonados como un acto de gracia, de favor no merecido. Y ahí entendemos un poquito más lo que significa de gracia recibisteis, dad de gracia. Si hemos recibido el perdón como un acto de favor no merecido, de la misma manera nosotros debemos perdonar, como un acto de favor no merecido. Vamos a ver algunas enseñanzas bíblicas con relación a este tema. Me voy a apurar para tratar de terminarlas. Enseñanzas bíblicas, a ver. El perdón es la actitud que más tiene que ver con la gracia. Porque perdonamos aunque la otra persona no esté presente y sin que necesariamente nos haya pedido perdón o haya restituido el daño o reparado el mal causado. De todos modos, perdonamos. Aunque la otra persona no esté, ni siquiera esté. Ni siquiera nos pidió perdón. Ni siquiera nos reparó el daño. De todos modos, perdonamos. Es la actitud, miren queridos pastores, queridos líderes, queridos siervos, es la actitud que más relación tiene con la gracia, el perdonar. En particular, el perdón que hemos recibido en Cristo Jesús fue perdón para nosotros. Tomen nota de esto, El perdón que hemos recibido en Cristo Jesús fue perdón para nosotros, pero no fue lo mismo para el Hijo de Dios. El perdón que hemos recibido fue perdón para nosotros, pero no lo fue para el Hijo de Dios. Nosotros hemos sido perdonados por transferencia de nuestros pecados sobre Jesucristo en la cruz del Calvario, porque Él pagó el castigo que nosotros merecíamos y de ese modo satisfizo la justicia de Dios. O sea que el perdón fue para nosotros, no fue para Jesucristo, no fue para el Hijo de Dios. El perdón fue para nosotros.
porque nuestros pecados fueron transferidos en Cristo. Y Cristo tuvo que pagar el precio, porque la paga del pecado es muerte. Por eso Él tuvo que morir, para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Entonces, el perdón fue para nosotros, no fue para Jesucristo. Él pagó el precio con su propia vida, derramando su propia sangre. Tengamos en cuenta esto, por favor. Entonces podemos decir que hemos recibido la gracia del perdón por la sustitución. Hemos sido sustituidos en el pago de la pena, en el pago del castigo por Jesucristo. Hemos sido sustituidos, hemos recibido la gracia del perdón por la sustitución de Cristo. Isaías 53, 5 y 6 lo aclara muchos años antes del nacimiento de Cristo, lo aclara proféticamente el profeta Isaías, diciendo: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios mismo, Yahweh mismo, cargó en Jesucristo su Hijo el pecado de todos nosotros y pagó el precio del pecado, que es la muerte, en lugar nuestro. O sea que Él no fue perdonado. Nosotros fuimos perdonados por la sustitución de Cristo en la cruz del Calvario. De esta manera, entonces, hemos recibido el perdón por sustitución. Y cada vez que pecamos, haciendo el proceso de teshuvá, de retorno adecuadamente, recibimos de Dios el perdón por la intercesión de Jesucristo como abogado. No obstante, para recibir ese perdón por intercesión de nuestro sumo sacerdote, se nos requiere perdonar. Para recibir el perdón por intercesión de Jesucristo, se nos requiere perdonar. Ya somos cristianos, ya somos salvos, ya hemos recibido el perdón por sustitución. Ahora, para ser perdonados de los pecados que cometemos, después que somos salvos, se nos requiere perdonar. ¿Por qué? Porque el perdonar que nosotros damos a quienes nos han ofendido condiciona el perdón que el juez justo estará dispuesto a darnos. El perdonar que nosotros demos a quienes nos han ofendido condiciona el perdón que el juez justo estará dispuesto a darnos. Mateo 6, 12, 14 y 15. Y perdónanos, que es el Padre nuestro, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el 14, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres vuestras ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Clarísimo nuestro Salvador. En Marcos 11, 25 y 26. Y cuando os pongáis de pie para orar, si tenéis algo contra alguien, perdonadle, para que vuestro Padre que está en los cielos también os perdone a vosotros vuestras ofensas. Gálatas 6:1. Hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mateo 18, 21 y 22. Entonces Pedro se acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Lucas 17, 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia,
junto con toda maldad. Más bien sed bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 1 Corintios 13, 4 y 5. El amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso, el amor no es ostentoso, ni se hace arrogante, no es indecoroso, ni busca lo suyo propio, no se irrita, ni lleva cuentas del mal. 1 Pedro 4:8. Sobre todo, tened entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. 2 Corintios 2, del 5 al 11. Si alguno ha causado tristeza, no me ha entristecido solo a mí, sino en cierta medida, para no exagerar, a todos vosotros. Basta ya para dicha persona la reprensión de la mayoría. Basta ya para dicha persona la reprensión de la mayoría. Así que, más bien, debierais perdonarle y animarle para que no sea consumido por demasiada tristeza. Por lo tanto, os exhorto a que reafirméis vuestro amor para con él, porque también os escribí con este motivo, para tener la prueba de que vosotros sois obedientes en todo. A que vosotros habréis perdonado algo, yo también. Porque lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vuestra causa lo he hecho en presencia de Cristo, para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos. Este tema del perdón como la principal buena obra que se nos pide en nuestra nueva vida en Cristo. El perdonar como principal buena obra que se nos pide en nuestra nueva vida en Cristo es algo que debemos tener muy claro, muy presente en toda nuestra relación con otras personas, principalmente con nuestra relación con los miembros de la familia de la fe. ¿Escucharon lo que dije? Es algo que debemos tener presente en toda nuestra relación con otros seres humanos, con otras personas, cristianos o no, pero fundamentalmente es algo que tenemos que tener presente en nuestra relación con los miembros de la familia de la fe, con nuestros hermanos en Cristo, con los miembros de la familia de Dios. Porque no ignoramos los propósitos del diablo, no ignoramos los propósitos de división del cuerpo de Cristo, no ignoramos los propósitos de rencores y resentimientos que dividan el cuerpo de Cristo, que reemplacen el amor por rencor o por resentimiento o por algún sentimiento inadecuado. No ignoramos, dice, así terminábamos recién la lectura, para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos. El propósito del diablo siempre ha sido matar, robar, destruir, hurtar, ser impostor, sembrar odio, sembrar rencor, sembrar resentimiento, sembrar división. Entonces, debemos tener en cuenta siempre, queridos pastores, queridos líderes, queridos hermanos, este elemento que es un elemento fundamental, porque es la principal buena obra que se nos pide en la palabra de Dios, en la Torá de Dios, en las instrucciones de Dios. Es la principal buena obra. La principal buena obra. Hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, pero eso es un regalo de Dios, es gracia. Pero nosotros debemos darle a Dios, ahora retribuirle con buenas obras, de las cuales la principal buena obra es perdonar a aquellos que nos hacen daño, que nos hacen mal, que nos ofenden, que nos agravian, a aquellos que nos han hecho y producido dolor en nuestro corazón. Principalmente, si ese agravio, si esa ofensa, si ese dolor proviene de un miembro de la familia de Dios, un hermano en la fe. Busquemos la manera. Lo primero que tenemos que hacer es perdonarlo en nuestro corazón.
Y lo segundo es procurar la restauración de la relación, que es lo que hemos estudiado en la enseñanza de la semana pasada, del viernes pasado. Hoy les estoy hablando un poquito más. Estoy hablando de desatar tu corazón de todo mal sentimiento hacia otra persona, principalmente a un hermano. Desatar de toda cadena de mal sentimiento en tu corazón, perdonando automáticamente. Dios quiera que se pueda hacer automáticamente, muchas veces no es así de fácil, entonces hay que ejercitarlo. Por eso Jesús en el Padre Nuestro agregó: y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y realmente esa frase del Padre Nuestro nos está enseñando que aunque tu corazón no esté predispuesto a perdonar automáticamente, no tengas un corazón perdonador automático, como es el corazón de Dios, un corazón perdonador, y no lo puedes hacer de manera espontánea, enseguida. Necesitas un proceso. Ese proceso se da cuando doblas tu rodilla y entras en oración a Dios, porque cada vez que ores a Dios, le vas a estar diciendo: Señor, perdóname mis pecados, perdóname mis ofensas, perdóname mis deudas, así como yo perdono a aquellos que pecan contra mí, que me ofenden, que me agravian, que me hacen mal, así como yo te he hecho mal a ti, Padre, pecando. Señor, así, y te estoy pidiendo perdón. Bueno, perdóname así como yo estoy perdonando a todos los que me están ofendiendo, me están agraviando o me han agraviado. Entonces, ese es proceso. Cuando no lo pude hacer automáticamente en el momento del agravio y tuve que llegar hasta mi cámara y arrodillarme y entrar en la oración, quiere decir que estoy en el proceso. Sea automático, sea a través del proceso de la oración, es necesario que aprendamos a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, y lo principal que hemos recibido de gracia se llama el perdón de Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y los llene de paz. Amén.